Muy buenos días. Vamos a iniciar las consultas académicas en el curso de Geografía y Educación Cívica. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día estaremos respondiendo a consultas que se puedan presentar durante estos minutos. Si es que no tenemos consultas, estaremos resolviendo las preguntas, ya que están empezando la semana número 3, en la cual esperemos podamos absolver de manera adecuada. Muy bien, entonces vamos a ver qué tema tenemos a desarrollar esta vez. Esta vez estamos viendo lo que son la semana 3, consta de geografía, los factores de la transformación del relieve, cuáles son estos factores que intervienen en la modelación de nuestro relieve en la Tierra, ¿no? Y por lo tanto hablaremos de esta estructura y dinamismo de la geósfera. Esto se desarrolla en clase, en la cual todos los salones tienden a desarrollar esto con sus respectivos docentes. Las fuerzas geológicas internas, dentro de esto es la primera parte, ya que la semana 4 estaremos hablando de las fuerzas geológicas externas. Acá presentamos lo que es la deriva continental, tectónica de placas, vulcanismo, desastres de origen sísmico, impacto socioeconómico. Estos son los temas que se desarrollan la semana número 3. Si es que no tenemos consultas académicas, estaremos resolviendo los ejercicios relacionados a esta semana. Ya, empezando por el ejercicio número 1. El ejercicio número 1. Y dice así, ¿no? Cuando se produce un ascenso de la plataforma continental en zonas de litorales, se forman terrazas marinas elevadas que reciben el nombre de tablazos. Con relación a estas geoformas, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, si hablamos de este específicamente acerca de lo que vendrían a ser los tablazos como tal, ¿no? Podríamos decir cuál y qué origen tienen los tablazos. Y para esto tenemos que manejar la siguiente teoría, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de estos movimientos de transformación del relieve, hay dos fuerzas que intervienen, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Y nos vamos a involucrar sobre todo y fijar en las fuerzas endógenas, quiere decir en las internas. Estas fuerzas que construyen, transforman continuamente el relieve, ¿no? Y posteriormente esto vendría a ser ya la semana 4, donde estamos hablando de las fuerzas externas, donde destruyen los relieves anteriormente creados, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a destacar. Entonces, dentro de las fuerzas endógenas, estamos hablando de la parte interna de la Tierra, hay dos procesos que se dan, lo que se conoce como diastrofismo en primer lugar, y lo que vendría a ser el vulcanismo, ¿ya? Entonces, si hablamos movimientos diastróficos, hablamos de dos, epirogénicos y orogénicos. Y cuando hablamos de vulcanismo, hablamos dos formas donde el magma asciende a la superficie. Extrusivo es cuando sale, es externo, ¿no? Y intrusivo es cuando se consolida dentro de la superficie. ¿Quién? El magma, ¿no? Entonces todo esto es un proceso que también forma relieves y genera interacción y actividad en la superficie, ¿no? Hay consecuencias a partir de esto. Bueno, en los movimientos epirogénicos, estos movimientos epirogénicos sobre todo son movimientos verticales de ascenso y descenso. Son movimientos sobre todo que se dan y no afectan a la superficie, no deforman la roca, no hay una fractura, no hay una interacción fuerte. Son muy lentos, esto sí, estos movimientos son lentos, no percibidos, no sentidos, sostenidos
y son de movimientos compensatorios, ¿ya? Compensatorios. Quiere decir, si son compensatorios, en este caso, reversibles, reversibles, ¿no? Y está asociado a lo que es la teoría de la isostasia, ¿ya? Está asociado a la teoría de la isostasia. Entonces, especialmente en la distribución terrestre y marina, este equilibrio que se busca a través de la isostasia está buscando siempre eso, el equilibrio, es un mecanismo que se da sobre todo, ¿no? De movimientos verticales en la corteza. Está basado en lo que es el principio de Arquímedes, por ejemplo, en lo que habla de esta condición de equilibrio, ¿no? De la superficie, a diferencia de la densidad de sus partes. O sea, sabemos que lo sólido y lo líquido tienen diferentes densidades y por ahí la isostasia está buscando ese equilibrio entre estos dos elementos, siempre asociados a la corteza de la superficie, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de ejemplos podremos decir nosotros en movimientos epirogénicos? Formación, por ejemplo, de los continentes, ¿no? Nos han dado, pues, de un momento a otro esta formación ha sido un proceso continuo, sostenido, ¿no? Isostático, conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Hablamos de escudos, ¿no? También escudos. Hablamos de tablazos, ¿no? Hablamos de tablazos. No olvidemos que los tablazos han formado parte de las terrazas marinas y estas han ido ascendiendo a la superficie a través de estos movimientos epirogénicos sostenidos, ¿no? Hay un proceso también cuando se habla de la formación de los tablazos. Y es por eso que está asociado más a movimientos epirogénicos, a diferencia de los movimientos orogénicos, que estos son horizontales, no son verticales, ¿no? Tienden a ser, en este caso, asociado a lo que son los procesos en las márgenes de las placas, ¿no? Entonces está asociado a las placas tectónicas, ¿no? Sobre todo, ¿no? A las placas tectónicas donde las placas interactúan, ¿no? Y cuando hay interacción de placas, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces, gracias a eso es que se produce cambios, ¿no? Cambios, sobre todo, deformaciones, ¿no? Hay deformaciones. Tenemos desplazamientos, ¿no? Justamente cuando se genera la interacción de las placas. Y bueno, las placas interactúan, por ejemplo, tenemos la formación de cordilleras, ¿no? Ahí podemos decir un ejemplo, la placa de Nazca, la placa sudamericana, origen de cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? La formación de fallas, ¿no? Tenemos ahí las fallas, mesetas, depresiones, fosas marinas, ¿no? Y esto da como origen, sobre todo en este caso, pues a lo que es movimientos orogénicos. Vulcanismo, magmatismo extrusivo e intrusivo. Sabemos que el magma está ubicado en la, sobre todo, astenosfera. Ya tenemos ahí la ubicación del magma en la astenosfera, en la parte del manto superior, ¿no? Y esta astenosfera, al límite ya con lo que es la corteza, quiere ascender. Y al ascender lo hace de dos maneras, o bien ingresa a la corteza, pero no llega a salir, esto es intrusivo o plutónico, ¿ya? O plutónico, y simplemente está formando diques, batolitos, lacolitos, enolitos, ¿ya? Los cuales se asocian a lo que es un magmatismo intrusivo o plutónico. Y magmatismo extrusivo es cuando sale, por ejemplo, uno de ellos, uno de los más conocidos, a través de una erupción volcánica, ¿ya? Entonces, también tenemos esa característica. Bueno, a grandes rasgos, la pregunta, sobre todo acá, la pregunta número 1, menciona a los tablazos, y los tablazos, ¿qué son?
¿Cómo se han formado? A través de movimientos epirogénicos. Ya, a través de movimientos epirogénicos. Entonces vamos a ver y validar qué cosa es verdadero, qué cosa es falso a través de esta geoforma, ¿no? Entonces, si sabemos esto, ya podemos descartar muchas cosas en esta pregunta número 1. Son relieves resultantes de movimientos epirogénicos y eso es verdadero, ¿no? Ya que estamos hablando que estos han dado su origen, sobre todo, ¿no? Y acabamos de verlo. Coinciden con los límites divergentes de las placas tectónicas. Si son movimientos heterogénicos, no están asociados, esto es falso, a límites, a zonas geológicas, sobre todo en este caso de placas, ¿ya? Y más aún límite divergente. Por ejemplo, un límite divergente es cuando las placas tienen sentido de desplazamiento contrario. Entonces, ahí en este sentido de desplazamiento contrario, por ejemplo, se da la formación de dorsales, ¿no? Entonces, eso sería falso y no tendría nada que ver con los tablazos. 3. Han sido modelados por la degradación kárstica. Aunque este es un tema que recién se va a ver la próxima semana, pues eh, la degradación kárstica está referida degradación al desgaste de un agente geológico externo, ¿no? Que modifica el relieve, y kárstica habla de las aguas en este caso ya subterráneas. Ya estamos hablando de las aguas subterráneas. Entonces, no está asociado a lo que son los tablazos, que son movimientos epirogénicos. Ya esto es una geodinámica externa, no tanto interna. Entonces, esto es falso. Se localizan por encima del nivel del mar, eso es verdadero. ¿Ya? No te olvides que los tablazos han sido terrazas marinas que se han elevado y hoy en día están por encima del nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces uno cuando va pues a Máncora, Tablazo, en la zona norte del país, asociado siempre a las zonas marinas, litoral costero, están muy cerca de ahí. Claro, ya están sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero, clave C. Ya tenemos ahí la primera resolución de esta semana, ejercicio número 1, clave C. Esperamos si hay más consultas académicas, si no seguimos con el ejercicio número 2 en un momentito.
Bueno, seguimos, continuamos. A ver, todavía no tenemos consultas. Vamos a empezar entonces a resolver la pregunta número 2. Bueno, la pregunta número 2 dice, en un tratado de geografía física se define un lopolito como una estructura rocosa lenticular producto de la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre que tiene forma de cubeta. Ese es un lopolito. A partir del texto anterior se puede afirmar correctamente que estas intrusiones, entonces nos vamos un poquito a recordar lo que vendría a ser este tema, y este tema está asociado a lo que es vulcanismo, ¿no? Ahí, ya. Entonces, nosotros hablamos de vulcanismo, que es el desplazamiento del magma desde la astenosfera hasta la superficie a través de grietas, fisuras. Se originan en zonas de divergencia y convergencia de placas, ¿no? El magma ya en superficie se denomina lava, o sea, en la zona de la astenosfera, el magma, ¿ya? O sea, ni sólido ni líquido, acá en la astenosfera se conoce como magma. Y en la superficie, este elemento ya estamos hablando de lava, ¿no? Son dos términos distintos, ¿no? Entonces, si yo te refiero a magma, esto está dentro de la astenosfera, ¿no? Que no ha salido, se ha consolidado, está dentro. Y ya cuando sale a la parte externa, estamos hablando de la lava, comúnmente conocida, ¿no? Ahora, acá no se menciona, pero hay dos zonas donde se origina el vulcanismo. No olvidemos que el vulcanismo simplemente es, si nosotros queremos recordar, porque esto se tiene que desarrollar en clase también, este es el manto superior y en el manto superior está la astenosfera. Y el magma siempre trata de ascender, y cuando hablamos de corteza, la corteza está conformado tanto de cima como de cial, ¿no? Y que vendrían a ser estas dos subcapas. Por ejemplo, cial, estamos hablando, acá dice cima, cial, perdón, ¿no? Estamos hablando de la corteza continental, esto es continente, ¿no? Y cima, estamos hablando de la corteza oceánica, ¿no? Entonces, cortezas conforman estas dos subcapas, ¿no? ¿Qué significa? Pues que este magma está tratando de ascender siempre acá y modificando la estructura de tanto de la zona continental como oceánica, así es, ¿no? Entonces se da a través de interacción de placas. Entonces, ¿qué es magmatismo? Magmatismo es el desplazamiento de este magma hacia arriba, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo se genera ese desplazamiento? ¿No? Entonces, es por eso que se habla del origen, ¿ya? Estamos hablando del origen, sobre todo, del vulcanismo, ¿no? Hay dos orígenes conocidos como en la zona. Uno es zona de divergencia, ¿no? Y dos, zona de convergencia. Ahora, este término no debe ser ajeno a nadie. ¿Por qué? Porque este término se está utilizando acá. Convergente y divergente. Está asociado al límite de placas tectónicas. Quiere decir que cuando las placas tienen este recorrido, esta interacción, por ejemplo, acá van a interactuar, convergen, por eso viene de convergente, se produce en una zona de subducción o obducción, pues, ¿quién sale? ¿Quién sale? El magma. Entonces, al interactuar en una zona convergente, el que asciende es el magma. Y en una zona, en este caso,
convergente que se forman cordilleras, todo por el estado magmático es el que está ascendiendo, ¿no? Cordilleras, volcanes, ¿no? Se producen sobre todo en esta zona. ¿Por qué? Por el ascenso del magma. En una zona divergente lo mismo, pero las placas divergen, o sea, tienen el recorrido es distinto. Dejan una abertura por la cual asciende el magma y se solidifica formando, por ejemplo, dorsales. Y en una zona de límite divergente las placas tienden a ser oceánicas. Entonces, esto se da en los fondos oceánicos, así es, esto se da en los fondos oceánicos, ¿no? La dorsal del Atlántico, por ejemplo, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Justamente que habla de esa proporción. ¿Listo? Entonces, estos son los orígenes también, o sea, cuando las placas interactúan, el origen del magma, zona de divergencia y zona de convergencia. ¿Y qué cosa es el vulcanismo, no? El vulcanismo es el ascenso justamente del magma hacia la zona, pues, de la superficie, ¿no? Es por eso que dice, se origina en zonas de divergencia y zonas de convergencia de las placas. ¿Ya? No es que en estas zonas se origina recién el magma ya está en la astenosfera, ojo, sino es como el vulcanismo es el proceso por cual el magma se traslada a la superficie. Ese proceso de ascenso es el vulcanismo, cómo el magma se desplaza, en dos momentos, ¿no? Por eso dice orígenes, zona de divergencia y zona de convergencia. Ahora, los tipos son distintos, ¿no? Una cosa es el origen y este es el tipo. Tipo, por ejemplo, hay intrusivo, cuando el magma rellena, se consolida en cavidades y fisuras, porque el magma al salir de la astenosfera, pues encuentra fisuras, cavidades en la superficie y lo rellena. Y ahí se queda, ya no sale al exterior, ¿no? Entonces, ya puede estar en su estado piroplástico, ¿no? Estado de altas temperaturas, o simplemente pues se rellena y se solidifica en algunos casos, ¿no? Y es por eso que está formando pues lacolitos, diques, que son como, los diques vendrían a ser así como, ¿no? Formaciones lineales, tubulares. Tenemos ahí el sil como una gran plataforma horizontal, el lacolito que tiene una formación algo así como una gran baldosa, pero en menor proporción de un batolito. Un batolito es mucho más grande, ¿no? Entonces los lacolitos sí tienen una, incluso llegan los lacolitos a la formación de la superficie donde forman una especie de domo, ¿no? Unos cerros pequeños. Pero algo más grande que el lacolito es el batolito, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que uno dice, las formaciones batolíticas están en la costa peruana, eso es correcto. Los cerros que vemos continuamente, ¿no? Formaciones batolíticas. Cerro San Cristóbal, formación batolítica. Eso es magma intrusivo, o sea, aquel que no ha salido a la superficie. El extrusivo es cuando sale, expulsado por las corrientes convectivas que están en la astenosfera, ¿no? Una erupción volcánica, eso es extrusivo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la formación, ya ahí sale la lava en la superficie. Hay, por ejemplo, solfaratas, estas emisiones de gases de los volcanes también es extrusivo. Los geysers están asociados a lo que es magmatismo extrusivo, estas grandes piletas de agua que es captada por el magma justamente y que sale pues a elevadas temperaturas, ¿no? Aguas termales, fuentes termales, volcanes, ¿no? Y las dorsales oceánicas. Dorsales también, profesora. Sí, las dorsales, ¿ya? Son formaciones de magmatismo extrusivo. Si hablamos de las dorsales, miren dónde se forman las dorsales, en un límite divergente. Entonces, el que sale al exterior, porque esta es ya la zona, vamos a borrar un poquito acá, esto ya vendría a ser, ¿qué vendría a ser? Esta es la zona del fondo oceánico. Entonces, el magma asciende y al ascender, ya este es fondo oceánico, esta es corteza externa, se solidifica y forma dorsales. Entonces está asociado a lo que es magmatismo extrusivo, ¿ya? Magmatismo extrusivo. Muy bien, con esto previo vamos a resolver nuestra pregunta número 2,
Ya, si es que no tenemos algunas consultas que se puedan presentar, vamos al ejercicio número 2 para resolver en un minutito, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Resolvemos el ejercicio número 2. Dice, en un tratado de geología física, nuevamente leemos la pregunta, se define un lopolito como una estructura rocosa lenticular, producto de la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre, que tiene como forma de cubeta, ¿no? A partir del texto anterior se puede afirmar correctamente que estas intrusiones, ¿qué pasa con estas intrusiones? Presentan el mismo origen que los lacolitos, llegan a la superficie por erupciones volcánicas, pueden ser denominadas también diques, son resultantes del magmatismo tipo plutónico. Bueno, lo primero que debemos saber es que un lopolito, están hablando, el ejemplo es un lopolito, ¿no? Y acá te describen, profesora, yo no sé qué es eso, pues bueno, acá te está dando ciertas nociones suficientes para que uno pueda resolver la pregunta, ¿no? Como una estructura rocosa lenticular producto de la solidificación del magma interior. Con esto ya te están dando pues casi de qué te van a preguntar, ¿no? Estamos hablando de este ejemplo del apolito que es magmatismo. Ya, esto vendría a ser pues magmatismo intrusivo. ¿Tiene otro nombre? Sí. También magmatismo plutónico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos. Dice, presenta el mismo origen que los lacolitos. Claro. Lapolito, lacolitos, diques, todo se produce por la solidificación del magma. Esto es intrusivo y esto es correcto. Llegan a la superficie por erupciones volcánicas. Esto es incorrecto. Si es intrusivo, no podría ser por erupciones volcánicas un lopolito, o sea, no llegan. Y la misma pregunta te está diciendo, te da la información que se da por la solidificación del magma en el interior. O sea, esto es imposible, esto es incorrecto. 3, pueden ser denominados también diques. No. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, disculpen. Lo que pasa es que si te están hablando de un término exclusivo, te están diciendo que esto es un lapolito, la definición de un dique no es el mismo. La definición de un dique se asocia a magmatismo interior, pero su formación, sobre todo la solidificación, tiene una posición así, vertical, tubular,
¿no? Vertical, ¿no? Esa es la forma como se ha solidificado un dique. Entonces eso sería incorrecto, no es asociado, no es lo mismo que un lopolito. Y son resultantes del magmatismo tipo plutónico. Así es, porque el magmatismo intrusivo también se conoce como plutónico. Entonces, lo correcto es 1 y 4. 1 y 4, 1 y 4, 1 y 4, clave E de enano. ¿Listo? Clave E de enano. Ejercicio número 2, resuelto. Vamos al ejercicio número 3, si es que no tenemos alguna otra consulta para poder resolver. En un momentito. Nos vamos a la resolución de la pregunta 3. ¿Listo? Un momentito, por favor. Bueno, continuamos el ejercicio número 3. Nos vamos a resolver en esta oportunidad. Bueno, tenemos un gráfico, el cual vamos a analizar. Dice la pregunta número 3. La tectónica de placas es una teoría que proporciona un marco para interpretar la composición, estructura y procesos internos de la Tierra a escala global. A partir del siguiente mapa tectónico, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, vamos a ver en qué consiste el gráfico. Bueno, acá se está mostrando, por ejemplo, la placa sudamericana. Las flechitas dan orientación de desplazamiento de las placas. La placa africana y la placa sudamericana, por ejemplo, las flechas contrarias, entonces es una zona de divergencia y por lo tanto en los fondos oceánicos del Atlántico, esta es la dorsal del Atlántico, ¿no? Por el sector, la dorsal centroatlántica,
Tenemos ahí la placa de Nazca con Sudamericana. Las flechas van en sentido de convergencia. No olvidemos que acá se produce una subducción de placas. La placa de Caribe, la placa de Cocos, también en un desplazamiento. Vamos acá, la placa norteamericana va en sentido contrario. Bueno, esta es la información que nos muestra sobre todo el gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a responder la pregunta número 3. Vamos con el primero. Dice, el límite occidental de la placa africana, ¿ya? Es la región de mayor sismicidad. Esta zona es la región de mayor sismicidad. Y no olvidemos que es una zona de divergencia. Claro, el hecho de hablar de placas, hablamos de movimientos sísmicos. De todas maneras, está asociado a lo que son los movimientos sísmicos. Pero sabemos que en un límite divergente, la sismicidad tiende a ser menor, que a diferencia de una zona de convergencia. No es que no haya ondas sísmicas, sino que la sismicidad tiende a ser menor. Entonces, esto sería falso, ¿ya? Porque estamos hablando de una zona de divergencia. Fíjense las flechitas acá, sobre todo, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, nos vamos con el enunciado número 2. ¿Qué dice el enunciado número 2? Dice, la placa de coco, acá está la placa de coco, es subducida bajo las placas del Caribe y norteamericana, las placas del Caribe y norteamericana. Bueno, estas no se ven mucho acá una zona de interacción, pero podemos saber por el gráfico que se presenta, tanto la placa de Cocos como la placa del Caribe, ya estamos hablando de una zona de, esto es correcto, ¿no? Una zona donde se produce la zona de subducción. Entonces, esto es verdadero, ¿ya? La placa oceánico de Cocos tiene mayor densidad porque es una placa oceánica, ¿no? Y es subducida justamente por la de Norteamérica, la placa sobre todo del Caribe y norteamericana, ¿no? Por ser de menor densidad. Entonces, ahí tendríamos la respuesta correcta, ¿ya? Vamos a la 3, dice, en la parte central del fondo oceánico del Atlántico se construye la litosfera. En la parte central corresponde, ¿no? Del Atlántico corresponde, fíjense, se construye, en este caso la litosfera. Esto es una zona, ¿cómo se llama esta zona? Zona de divergencia. Y en una zona de divergencia es donde se construye la litosfera. Se da la formación, por ejemplo, de las dorsales, ¿no? Ahí tenemos. Y eso es correcto, eso es verdadero. Bueno, nos vamos entonces a la última, donde dice, por ejemplo, está mencionando, dice, las costas de Ecuador, por acá, y de Chile, son próximas a límites divergentes. Los límites divergentes son estos de acá, cuando las placas divergen, o sea, tienen sentido contrario. En cambio, Ecuador y Chile están ubicados en una zona de convergencia. Esto es convergencia, no es divergencia, ¿ya? Esto es falso. No está ubicado. Acá faltó Perú nomás, ¿no? Claro, Perú, Ecuador, Chile. Una zona de convergencia. ¿Quiénes convergen? Ahí está la placa sudamericana y la placa de Nazca. Un nombre más específico de una zona de convergencia de subducción de placas. La placa de Nazca con mayor densidad penetra la astenosfera y encima, ¿quién se pone? La placa sudamericana. ¿Ya? Entonces ahí está falso, verdadero, verdadero y falso. A ver, falso, verdadero, verdadero, clave de dedo. Listo, esto sería el ejercicio número 3. Estaríamos terminando las preguntas de esta semana referidos a geografía. Nos falta la pregunta número 4.
En un momentito esperamos las consultas académicas si se presentan para resolver el ejercicio número 4. Bueno, continuamos. Vamos al ejercicio número 4. Todavía no tenemos consultas académicas. Estaremos resolviendo el ejercicio número 4, por lo tanto. Dice lo siguiente. Dice, en la descripción correspondiente al grado nuevo alcanzado por un sismo se lee. Miren, cuando hablamos de este grado, ya estamos hablando de una escala, ¿no? Bueno, estas son las escalas que se menciona, sobre todo esta es la escala de Mercalli. Ya, Mercalli modificada. ¿Ya? Y la escala de Mercalli modificada utiliza, consta de 12 valores. Ya tiene 12 valores. Y estos 12 valores están expresados del 1 al 12, obvio, en números romanos, ¿no? Entonces yo veo una pregunta de esta manera, eh, esto de frente, ¿no? Se me dice grado 9 alcanzó un sismo, entonces yo de frente estoy hablando de que Mercalli modifica. Entonces mi respuesta va en función a eso. Ahora, si hablamos de las escalas, el primero es magnitud local. Esta es la inicial, ML. Antiguamente se conocía como la escala de Richter, ¿no? Esta es la que mide la energía liberada del foco. Ahora nos vamos a lo que es el foco, por eso es importante desarrollar la clase y entender la clase sobre todo, porque sabemos que hay puntos de desplazamiento de las llamadas ondas sísmicas, ¿no?
Y las escalas justamente están para eso. La escala te permite justamente generar, ¿no? Registrar de cuánto ha sido la intensidad del movimiento sísmico, por ejemplo. O también el grado de destrucción que ha tenido una intensidad sísmica, ¿no? Entonces, donde se produce el sismo, donde se está generando el sismo, es en la parte interna a lo que se conoce como hipocentro o foco. Entonces, esto es el foco, ¿no? Y en el hipocentro, ¿qué ondas sísmicas se producen? Se están generando las ondas P, las ondas S, que son las longitudinales, respectivamente, y las transversales. Entonces, estas nacen, este es S y este es P, ¿no? Entonces están naciendo, ¿dónde? En el hipocentro, como lo dice el gráfico. ¿Listo? Ahora, cada una de estas ondas tiene una característica principal, ¿no? Por ejemplo, las ondas P son las de mayor velocidad, parten del hipocentro. Estos se van por estados sólidos, líquidos, gas, bueno, van por todos los estados, ¿no? Y no pierden su velocidad. Las secundarias, estas solo se desplazan por medios sólidos y semisólidos, nada más. O sea, cuando ven líquido, ¡pup!, se detienen. Y también nacen en el hipocentro. Ahora, en la superficie se forman las ondas Rayleigh y Love. ¿Ya? Ahí tenemos que estas son las que generan, son las responsables de mayores daños ya en la superficie, ¿no? Y ya estamos hablando del hipocentro. El epicentro es ya la parte externa. Cuando te hablan epicentro, te dan la direccional, ¿no? Está al norte, sur, este y oeste de tal ciudad. Eso es epicentro. Cuando te dicen hipocentro, te mencionan, por ejemplo, la profundidad, 15 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que se inició el sismo a 15 kilómetros, quiere decir que te están dando la ubicación del hipocentro. Pero si te dicen que el desplazamiento de las ondas en la superficie o en la ciudad fueron al norte, sureste de tal lugar, entonces te estaban hablando del epicentro, por ejemplo. Entonces, con estas pequeñas nociones, porque todo esto esperemos desarrollarlo en clase, ya todo esto se explica en clase. Entonces, cuando uno ya desarrolla sus temas en clase, viene a resolver las preguntas y a ver cuánto es que recuerda o ha podido comprender el tema para resolver este tipo de preguntas, ¿no? Dice, daño considerable en estructuras, especialmente diseñadas, edificios desplazados de sus cimientos, el suelo notablemente agrietado, tubería, o sea, destrozos que causó el movimiento sísmico. Y como vemos, no de magnitud local no es, ¿no? Es la conocida anteriormente como Richter. Mide hasta 6,5, pero ahí habla de 9 grados. Entonces no sería acá pues magnitud local. Ya, después dice magnitud del momento. Magnitud del momento es la más acertada y la utilizada en la actualidad, este tipo de escala sísmica. Entonces ellos miden sin restricción sismos pequeños o grandes. Está basado en lo que es la medición de energía que libera un terremoto. La magnitud es obtenida a partir de parámetros que relacionan la geometría de la falla, profundidad del foco, desplazamiento máximo producido durante el sismo. O sea, mide todo, en otras palabras, ¿no? Es más completo. Y Mercalli modificada, permite evaluar la intensidad, el grado, el daño producido por un sismo en un determinado punto. O sea, cuánto resistió una vivienda, se cayeron puentes, se rompieron pistas. Entonces, de acuerdo a los efectos que ha tenido y con la percepción de las personas, el efecto de las estructuras y la morfología, pues hay grados, ¿no? No son perceptibles hasta que los produce esa gran destrucción. Entonces, la pregunta 4 está referida más a lo que es que escala de Mercalli modificado, ¿no? Entonces dice, en relación a la escala sísmica empleada es correcto afirmar que ¿es la más usada para medir la magnitud? No, porque estamos hablando pues no de magnitud, sino grado de intensidad, ¿no? Entonces, cada vez que encontremos la intensidad, ya, cuando hablemos de intensidad, eso es escala Mercalli. Prescinde de mediciones instrumentales,
o sea, no necesita una, un instrumento para medir, no, ¿por qué? ¿Por qué no necesitas un instrumento para medir la escala de Mercalli, profesor? El sismógrafo. ¿Saben por qué? Porque esto, y acabamos de decirlo, dice acá, ¿no? Considera el nivel de percepción de las personas, efecto de las estructuras en la morfología. O sea, eso se evalúa, o sea, a través de la percepción, ¿no? Entonces, prescinde de mediciones instrumentales, ¿no? El nivel de percepción de las personas, efectos, estructuras de la morfología. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Hasta ahora esto es correcto. ¿Mide la energía liberada en el hipocentro? No, pues el hipocentro está en la profundidad y Mercalli está en la parte externa, es lo que se ve, lo que se percibe, el grado de destrozos, daños que ha causado. ¿Se denomina escala de magnitud del momento? No, esto es Mercalli modificada, ¿no? ¿Registra la velocidad? No registra la velocidad de las ondas sísmicas, solamente la percepción, los grados que ha generado. Clave B de la pregunta número 4. ¿Ya? Clave B, la pregunta número 4. Muy bien, estas serían las 4 preguntas del curso de Geografía 2024-2, semana 3, Geografía 1C, 2E, 3D y, a ver, acá las claves parece que no están correctas. Vamos a dar lo correcto. Ya, vamos a modificar acá. A ver, creo que acá no ha habido corrección, ¿o sí? A ver. Creo que está bien, yo estoy mal. A ver, vamos a ver. La 4 es... A ver, acá está. La 4 es la B, la 3 es la D, la 2 es la E y la pregunta 1 es la C. Eso es correcto, ¿ya? Todo está correcto, no hay problema. Esto ha sido verificado 2 veces, así es que no hay problema. Entonces ahí estaremos dando las claves en un momentito para pasar a lo que es educación cívica, también con las claves de educación cívica de esta semana.
Bueno, vamos a ver en esta semana 3, educación cívica. Bueno, se está tocando el tema de derecho internacional de los derechos humanos. Se menciona lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ya también tenemos la Corte Internacional de Justicia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y organismos de protección y promoción de los derechos humanos. Y es ahí donde vamos a ver cuándo fue adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, en qué año, esto en 1948, el 10 de diciembre, por la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se menciona y se contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se vio en la semana 1, por ejemplo, cuando se habló de las dimensiones, sobre todo los de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Entonces, esta declaración consta de 30 artículos donde se establecen los derechos y estos han ido apareciendo, estos derechos conforme han pasado los años y ha generado una declaratoria de corte universal, ¿no? Bueno, los instrumentos que protegen, esto es a nivel internacional, basado todo en la Carta de los Derechos Humanos. Está la Declaración de los Derechos Humanos, que es voluntario, vinculante, que es jurídicamente, en cierta manera, obligatorio, que lo hacen los estados para una forma de protección de sus derechos específicos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, por ejemplo. En el caso de la declaración, entra en el caso peruano, entró en el Perú, fue adoptado el 9 de diciembre de 1959 a través de una resolución legislativa, y las resoluciones legislativas, ¿quién las da el Congreso, ¿no? Eso quiere decir, pues, que forma parte de nuestro orden jurídico, ¿ya? Bueno, el artículo 1 de los pactos que menciona que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que, según este derecho, tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y cultural. Eso es lo que buscan los pactos internacionales. Y dentro de los organismos internacionales de protección está la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias y situaciones internacionales, ya internacionales susceptibles a conducir el quebrantamiento de la paz. Acá las personas no pueden ir directamente a generar queja en contra de vulneración de derechos humanos, ¿no? Acá van los estados, o sea, como dice acá, ¿no? Tratar de arreglar las controversias o situaciones internacionales que son susceptibles de conducir a un quebrantamiento de la paz. Está encargado de decidir, conforme al derecho internacional, las controversias de orden jurídico entre estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. O sea, ellos también pueden intervenir en los problemas que se suscitan entre los estados, por ejemplo, el que tuvimos con Chile en lo que es el diferendo marítimo, que finalmente, ¿quién denuncia a quién? Tiene que ver alguien que genere, pues, que se le haga justicia, y en el caso fue peruano, ¿no? Se generó, pues, la resolución de la Corte de la Haya, también algunos lo conocen por eso, y esos 15 magistrados, pues, dan una sentencia, ¿no? Y lo que dice la Corte se tiene que cumplir de manera obligatoria, ¿ya? Y no hay apelación, en la Corte no hay apelación, ¿no? Eso es lo que menciona la Corte Interamericana, bueno, Internacional de Justicia, ¿ya? Y ahí tenemos el sistema, mientras la Corte Internacional de Justicia, pues es el sistema, también hay el sistema americano, así como hay el sistema europeo, africano, etcétera. También hay el sistema de protección, es un instrumento de protección de derechos en América, ¿no? Esto a través de la OEA, Organización de Estados Americanos, que se forma
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José. El Perú forma parte del Pacto de San José, es correcto, ¿no? Forma parte del Pacto de San José, eso significa pues que estamos sujetos a ello. Es por eso que en el Perú no se aplica lo que es la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá la formación de esta convención es que los estados, también conocidos como los estados parte, pues tengan a qué, a promover, respetar los derechos, ¿no? Humanos dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Y a partir de acá las obligaciones con respecto a estos, ¿no? Entonces no debe haber quebrantamiento de lo que es, sobre todo, pues, de esta convención. Por eso que el Perú no puede, vuelvo a repetir, no puede aplicar la pena de muerte como sentencia máxima. ¿Ya? Lo único que llegamos es a qué. Lo único que estamos llegando es cadena perpetua, ¿no? Por ejemplo, algo que se haya transgredido de manera fuerte, ¿no? Un delito acá en nuestro país. Tendríamos que salirnos de la corte para poder, o la convención para poder pues resolver casos así a través de la pena de muerte, cosa que no está jurídicamente establecido en nuestro país, ¿no? Y también es vinculado a la convención y no estamos con eso. Bueno, la comisión y la corte forman parte de la convención, es correcto, ¿no? La comisión no es judicial y la corte sí es judicial. En la corte tú puedes denunciar al Estado cuando hay, sobre todo, casos de vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, como dice acá, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su función principal es examinar, emitir sentencias sobre el caso de violaciones de derechos humanos. Son los estados y la comisión tienen derecho a sostener, someter el caso de decisión de la Corte. El fallo de la Corte es definitivo y no se apela, no hay apelación. O sea, un estado no puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con la sentencia, voy a apelar, que se juzgue nuevamente. No, eso no pasa. La sede de la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces. Su mandato es de 7 años. En cambio, la Comisión Interamericana es no judicial, ¿no? Acá su función principal, sobre todo, es promover la observancia, la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de su mandato, sobre todo, en este caso, de conciencia de los derechos humanos y los pueblos de América. La sede está ubicada ¿dónde? En Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General. Bueno, profesora, yo quiero demandar al Estado peruano porque ya he agotado toda instancia de justicia en mi país y no se me ha hecho justicia. Lamentablemente, pues están vulnerados mis derechos. Bueno, para tú llegar a la convención, o sea, al Pacto de San José, primero tienes que agotar toda instancia de justicia en tu país. En el caso nuestro, tendríamos que, pues, todo lo que es las instancias del Poder Judicial, hayas agotado toda instancia de justicia y en algunos casos haya sido el Tribunal Constitucional y no se te ha reconocido tus derechos, es ahí donde tú puedes optar ya como última instancia, pero esto es la parte internacional, demandar al Estado peruano por vulneración de derechos humanos. Ahora, no es que la Corte pues va de frente a demandar al Estado y la Corte va a juzgar al Estado peruano y lo sentencia, no es así. El que primero va a recibir tu queja va a ser la comisión. La comisión luego pasa a la Corte. O sea, la primera instancia es esta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para luego finalmente, la Corte va a ver, examinar, va a sentenciar acerca del caso que se ha propuesto, ¿ya? Entonces, es una situación a la cual hoy en día, pues muchos han, sobre todo, presentado quejas en contra del Estado con la vulneración de derechos humanos. Hay muchos casos en contra del Estado, todos denuncian al Estado. Y la Carta Democrática firmada en Lima el año 2001, y como dice su nombre, ¿qué cosa es democracia? Democracia pues es libertad, igualdad, la libertad de elegir a mis autoridades, ¿no? Que se respete la voz del pueblo, etcétera. Y esto justamente porque se veía peligrar la situación democrática en los estados del continente. Se firma esta Carta Democrática para que el día que en algún estado se vulnere, pues se aplique esto, ¿no?
Pues bueno, dice uno de sus objetivos políticos es el compromiso de los gobernantes para que la democracia teniendo como base la dignidad humana, o sea, se respete los derechos humanos. Dignidad humana está relacionada con los derechos humanos. Histórico recoge los aportes de la Carta de la OEA. Sociológico expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia. Se tiene derecho a ser, ¿no? A generar la expresión libre. La libertad en todo momento. Bueno, jurídico es una herramienta de actualización e interpretación a la Carta Funcional de la OEA. Los países, todos los que conforman los estados americanos, excepto Cuba y Nicaragua, ¿no? Que en estos últimos tiempos pues ha salido, o no se le ha querido aplicar por ahí. Y tenemos la parte de organismos que promueven los derechos humanos en el Perú, protegen, promueven los derechos humanos. ¿Quién es el centro de todo? Miren, cuando tenemos esta organización, cuando dice organismos que promueven los derechos humanos en el Perú, también tenemos que en el caso peruano ya están los organismos del Estado, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, ya está el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, profesora, pero eso es para el sistema financiero, obvio que es un derecho tuyo también, ¿ya? Y no solamente existen estos organismos, ¿no? También están estos organismos, sobre todo, como es el caso, no es del Estado, ¿no? Son organizaciones civiles. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que actualmente tiene 82 organizaciones que lo integran, ¿ya? En los cuales buscan, es una coalición, ¿no? De la sociedad civil y trabajan. ¿Cuál es el fin común de toda esta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Es la defensa, la promoción, educación de los derechos humanos en el Perú. Que se respete en todos los ámbitos, ¿no? Eh, bueno, está acreditada, ¿ya? En la actualidad cuenta con el estatus consultivo y especial, sobre todo del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Está acreditada para participar en las actividades de organizaciones de Estados americanos también, ¿no? Entonces hay participación. Por ejemplo, ahí está pues Amnistía Internacional, ¿no? El caso peruana, ¿no? Que son voluntarios, donantes, todo relacionado a defensa de derechos humanos. El caso de Manuela Ramos, que son colectivos feministas, ¿no? Que protegen y defienden los derechos de las mujeres en la salud reproductiva, en la parte de lo que es, sobre todo, la equidad de género. Hay Instituto de Defensa Legal, Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos, está la Asociación Negra de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, bueno, acá está la población afrodescendiente, ¿no? Afroperuana, que viene trabajando desde el año 1990 en contra del racismo, la discriminación, fortalecimiento de los derechos humanos en comunidades afrodescendientes en el Perú. Y así un sinfín, no olvidemos que son 82 organizaciones. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. Bueno, esto será explicado mejor también en sus clases. ¿Ya? En sus clases. Vamos entonces a nuestra tarea, es resolver las preguntas de esta semana correspondiente pues a la semana número 3. Ya estamos en la semana número 3 del ciclo 2024-2 de la Pre-San Marcos. Entonces, vámonos a los ejercicios. En un momentito, si es que no tenemos más consultas académicas. A ver.
Vamos resolviendo el ejercicio número 1 de esta semana. A ver. Dice, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos internacionales con el fin de reforzar la protección de derechos humanos. En relación a estos instrumentos, determina el valor de verdad en los siguientes enunciados. Conjuntamente con la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esto es falso. ¿Por qué, profesora? Si esto es correcto. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, esto fue en la Revolución Francesa, ¿ya? La Declaración de los Derechos Humanos fue en 1948 y los pactos internacionales en 1966, ¿ya? Conforman los dos, forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, o sea, no la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Entonces esto sería pues algo falso, ¿ya? Por eso hay que leer bien. Dos, los derechos laborales son protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. A ver, los derechos laborales son protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Esto está más referido a la participación, a elegir, ser elegidos, ¿no? Esto es de la parte civil y política. Los derechos laborales están más a la parte económico, social y cultural. Entonces esto es falso, ¿ya? Tres, son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, parte, dado su carácter jurídicamente vinculante, y eso es verdadero, ¿no? Una vez que forman parte, a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos sí son vinculantes, o sea, obligatorios por los estados, ¿no? Lo adquieren de manera obligatoria. Cuatro, contemplan en su primer artículo que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y eso es correcto. Y eso conjuga para todos, ¿no? Tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Todo conjugan en su primer artículo que los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y eso es verdadero. Entonces tendríamos la clave falso, falso, verdadero, verdadero, clave E. Nos vamos al ejercicio número 2, esperando consultas académicas.
Vamos al ejercicio número 2. La pregunta dice, en julio del 2004, la Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel debía detener la construcción del muro de separación dentro de los territorios palestinos ocupados, porque era contraria al derecho internacional. Al respecto, ¿corresponde a este tribunal tomar esa medida? Nos vamos acá un poquito a recordar qué cosa es la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? Las siglas Corte Internacional de Justicia. Bueno, es un órgano judicial, claro, porque está compuesto por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad que cumplen mandatos de 9 años, ¿no? A partir de acá. Y estos jueces de órgano jurisdiccional, ¿a dónde pertenecen? A las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de la Corte Internacional de Justicia? Busca y quiere lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. Entonces, puede intervenir, según la pregunta profesora en Israel, lo que le está diciendo, oye, ya detén esa construcción de ese muro. Parece que sí, ¿no? Situaciones internacionales que generen la susceptible pueden conducir al quebrantamiento de la paz. En otras palabras, evitar un conflicto bélico, una guerra, controversias, etcétera. Entonces, está encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre estados, ¿ya? No personas individuales, sino entre estados, y de emitir opiniones, también puede emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas. Muy bien, entonces nos vamos a la pregunta. Eh, la Corte Internacional de Justicia concluye que Israel debería detener la construcción del muro de separación dentro de los territorios palestinos ocupados porque era contraria al derecho internacional. ¿Ya? Entonces no olvidemos que la Corte Internacional de Justicia es un órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas y lo que se encarga es de decidir, conforme al derecho internacional, las controversias de orden jurídico entre estados y emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces puede pedir eso también, ¿no? Que puedan generar el quebrantamiento a la paz, así es. Al respecto, ¿corresponde a este tribunal tomar esa medida? La respuesta es sí. Entonces, ¿cuántos sís hay? Tenemos solo 2 sís. No sería la respuesta porque el territorio palestino no pertenece a un Estado reconocido, no tiene nada que ver, allí el que se le está llamando la atención es a Israel, no porque el muro evitaría atentados terroristas dirigidos por la población civil de Israel, tampoco. Primer sí, no porque su campo de acción se suscribe a la resolución de controversias entre estados, no porque hay más campos, también emite opiniones, ¿no? Emite disposiciones, ¿no? En los miembros, tiene que ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, como lo dice Israel también, ¿no? El primer sí, dice sí porque le permitirá después de sentenciar a los responsables de violaciones de derechos humanos. No, lo que quiere evitar es controversias entre estados. Entonces, lo ideal es que respeten las jurisdicciones, se respeten los límites entre un estado y otro estado. Entonces, acá sería, pues, ese sí estaría incorrecto, ¿ya? Y el único que nos queda puede ser la respuesta, sí, porque también tiene como función emitir opiniones consultivas respecto a las cuestiones jurídicas. Y eso es correcto. Clave C. ¿Ya? Tenemos ahí la clave C. Vamos al ejercicio número 3 en un momentito si es que hay más consultas académicas para resolver.
Continuamos el ejercicio número 3. Dice, pobladores de una comunidad altoandina consideran que el Estado es responsable de la contaminación durante décadas procedente de una refinería metalúrgica, por lo que en búsqueda de justicia presentan una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que sea admitida se requiere que, no olvidemos que primero, porque la Comisión, está la Comisión Interamericana de Derechos, en este caso humanos, y está la Corte Interamericana de, en este caso, de Derechos Humanos, ¿no? Parece lo mismo, pero no. La Comisión es un órgano no judicial, ¿ya? Y la Corte es un órgano judicial. Quiere decir que si es judicial, ¿consta de qué? Consta de magistrados, de jueces que van a sentenciar. Ahora, esto es la convención o el pacto de San José, ¿no? El pacto de San José. Quiere decir que forma parte de la convención, en este caso, ya. Hablamos específicamente de la Convención de Derechos Humanos, o nosotros decimos Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si queremos recurrir a denunciar, porque acá el caso presenta y dice que el Estado como tal, hablamos del Estado, es responsable de la contaminación por décadas procedente de una refinería metalúrgica, y buscan justicia, ya que no, el Estado no ha proporcionado esa justicia. Entonces les queda ingresar la petición, ¿no?, acerca de esta demanda al Pacto de San José, y esto va a ser por el orden no judicial a través de la comisión, como lo dicen, ¿no? Esto se presenta, la petición, una petición en primer lugar se hace por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, si esto se acepta, pasa a la Corte, que sentencia, ¿no? Analiza y da una sentencia en contra de quién, en contra del Estado, ¿no? Porque las personas están buscando justicia. Para tú hacer esto, para tú llegar a la comisión y después a la Corte, pues tienes que agotar, ¿ya? Agotar, ¿ya?, toda instancia de justicia, agotar la justicia en tu país. O sea, toda instancia de justicia tiene que haber sido cubierta en tu país. Al no encontrar respuesta, ahí recién vamos al orden no judicial, ¿ya? Entonces, las quejas, las denuncias que se tienen no ha estado, no se hayan puesto a disposición, y el Estado no ha tomado parte en esto. Entonces se agotan todas las instancias judiciales nacionales que existen, y ahí recién se va a la comisión para luego pasar a la Corte. ¿Cuál sería la respuesta entonces, profesora, no? Entonces dice acá, para que sea admitida se requiere ¿qué? O sea, para que esto sea admitida, ¿qué se requiere? Primero, que sea elevada a la Corte. No, a la Corte va después. Que una ONG, o sea, estos organismos no gubernamentales pro derechos humanos, presente la denuncia. Tampoco. Puede presentar la denuncia, claro, también, pero no es que va a ir de frente a ser juzgado, ¿no? O sea, eso es el requisito para que tú vayas a la comisión, no. Se requiere que el Estado haya admitido la violación de derechos humanos. No, pues ¿para qué va a ir si ya lo admitió? O sea, si ya lo admitió, entonces ya no tendría que ir pues a ser juzgado. Pues ahí tiene que asumir responsabilidades nada más, ¿no? Y esto es incorrecto, ¿no? Que se requiere que hayan agotado las instancias jurisdiccionales internas, hasta ahí correcto. Claro, hay que agotar toda instancia de justicia jurisdiccional, judicial en nuestro país, dentro del Estado sí. La coordine con los 7 magistrados de la Corte, ¿no? La comisión coordine con los 7, o sea, eso es primero, se requiere primero de eso, coordine con los 7 magistrados de la Corte. No es que coordine, acá no se coordina,
primero se tiene que instaurar, porque dice acá, para que se admita a la comisión, se tiene que primero admitir y agotar toda instancia de justicia interna. Entonces, esto es incorrecto y esta es la clave. Clave de la pregunta número 3, ya respecto a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces nos vamos al ejercicio número 4. Si es que no tenemos alguna consulta académica, esperamos un ratito para poder resolver el ejercicio número 4. Si se presenta alguna consulta académica, lo podemos hacer. ¿Alguna consulta? Si no, terminamos con el ejercicio número. Sayumi, ¿esta es tu consulta? Sí, Miss, quería preguntarle eso, buenos días. Pero ya la entendí, Buenas. creo. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Era la de... Es que estaba oxígeno, no leí la parte de oxígeno y era meterización química. Bueno, creo que sí, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, es correcto, está correcto tu respuesta. Mira, y te dice, ¿no? El científico responde que el oxígeno es uno de los causantes de dicha coloración por haber corroído el hierro, presenta la roca. Entonces ya te está presentando el agente y con el agente ya sacas qué tipo de meteorización es, ¿no? Ya sea física o química, ¿no? Miss, Respecto ¿y a esa parte que dice fuerzas internas en la... ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las fuerzas internas? la geodinámica, la que estamos viendo esta semana, pues, geodinámica interna.
donde hay diastrofismo y vulcanismo. Ah, ya, ya. Ah, y eso es incorrecto, pues, ¿no? Las Sí, sí, fuerzas, sí. hay dos fuerzas, la fuerza interna, que es diastrófico, ahí está el diastrofismo, que es epirogénico y orogénico, y es el vulcanismo, ¿no? Que ya sabemos que hay dos tipos, intrusivo y extrusivo. Entonces, eso Ujú. conforma las fuerzas internas. Entonces, todo lo que compete. Ahora, las fuerzas externas, ¿cuáles son? Los agentes geológicos que están motivando la destrucción, modificación del relieve, que son los vientos, las lluvias, las aguas de los ríos, el hielo, las olas del mar. Entonces, todos esos agentes geológicos están modificando mediante dos procesos. Y acabas de dar la respuesta a uno, ¿no? Meteorización y otro es erosión, ¿no? Y la meteorización hay de dos formas, física, química, ¿no? Y la otra es la erosión con diferentes agentes erosivos, ¿no? Y ahí interviene, pues por eso decimos erosión kárstica, erosión fluvial, erosión eólica, ¿no? Entonces son, cuando te dicen eólica, ¿quién ha formado ese relieve? El viento, ¿no? Quiere decir que ha habido un proceso ahí que ha generado la formación de ese relieve. Entonces, cuando uno habla de meteorización, muchas veces me han hecho preguntas, me han dicho, profesora, ¿cómo sé qué es meteorización química y física? Por favor, ayúdame. Simplemente los agentes, ¿no? Con los agentes, te van a poner los agentes, mira, acá te han puesto el agente, el oxígeno, ¿no? Entonces, y encima te dicen que ha corroído, hay una coloración distinta, quiere decir que ha habido pues una descomposición, ¿no? Química de la roca. Entonces ahí aplicar lo que ya sabemos, ¿no? Sobre todo. Una vez vi una pregunta que la clave era coluviales, pero en la teoría no encontré eso de coluviales. En examen, Sí. a ver, era la O formación, sí, o sea, está en la parte de gradación, están los abanicos coluviales, creo que es así, pero ya. algo de coluvial era la clave, que te decía que en la última parte por la gravedad se daba o algo así. No entendí muy bien la Mm. pregunta, pero además se descartaban. Y solo te quedaba eso. Bueno, coluvial está referido más que nada, bueno, esto es por agradación, ¿no? Y el término coluvial viene de lo que es en las laderas de las montañas, colinas donde hay desplazamientos de depósitos. Ahora, la pregunta es por qué hay desplazamientos, deslizamientos de estos depósitos. Puede ser uno ser por la acción de la lluvia, ¿no? Entonces la lluvia genera ¿qué cosa? Desgarre, desprendimiento y estos desplazamientos de tierra, de lodo, etcétera, ¿no? Entonces son movimientos de masa que se van a depositar luego, ¿no? Por eso dicen formaciones coluviales asociados a lo que es el desgaste de la lluvia, por ejemplo. Ahora, hay que ver la pregunta por qué han puesto ese término y hay que ver por qué a qué se refería, sobre todo específicamente, ¿no? O era simplemente un distractor, ¿no? Porque una cosa es aluvial, por ejemplo, ¿no? Aluvial ya es a los ríos, aluvial, coluvial, asociado al desplazamiento que originan, pues, de las lluvias, ¿no? En la ladera de las montañas, de los cerros, a eso, ¿no? Para poder distinguir un poquito. Pero viendo la pregunta también te puede ayudar, ¿no? ¿Mis va a ser en la tarde? ¿Por acaso? La tarde no, en la tarde está un profesor, no sé si ya lo conociste, ese Ah, sí, profesor, sí. ¿Y mañana va a ser? el profesor Félix. Félix. Está, no, yo estoy los jueves y los viernes. El viernes dice que tengo que recuperar, no sé qué cosa voy a recuperar, pero voy a hacer temas, bueno, igual hago todo tipo de temas, ¿no? Pero igual vamos a estar, porque el viernes pasado creo que fue feriado y no hubo clases. ¿No? Pero mañana, hoy día no, hoy día está el profe, pero pregúntale igual a ver qué te responde. Sí, me dice que ahorita tengo clase, por eso es que les he preguntado, porque ya son 6:30. Ya, ya, claro, me imagino. Ya. Los jueves y los viernes. Los jueves estoy a la misma hora y los viernes a partir de las 3. Ya, Sayumi, cuídate.
Bueno, vamos entonces resolviendo el ejercicio número 4. Dice acá, vamos a ver, en sus primeros 19 años de existencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos solo contaba con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el único mecanismo de protección, hasta que en 1979 entró en operaciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a este organismo, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Entonces, la pregunta está relacionada con lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, 1. Resuelve las controversias limítrofes entre países americanos, y esto es incorrecto, ¿ya? ¿Qué resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Está resolviendo casos, ya acá serían casos de violaciones sobre todo de derechos humanos, ¿ya? ¿Por parte de quién? De los estados. ¿Ya? Por eso que cuando se vulneran tus derechos en tu país, ¿dónde vas a acudir? A la corte, ¿no? Que va a sentenciar al estado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería falso. 2. Presenta como sede la ciudad capital de Estados Unidos, ¿no? Su sede de la corte está en San José de Costa Rica, un país centroamericano, y eso es falso. Ya. 3. ¿Es el órgano jurisdiccional de la Organización del Estado? Claro. Obvio, sí, es la institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, y eso es verdadero. Y tenemos, tiene como principal función la promoción de los derechos humanos. No, el que genera como principal función la promoción de los derechos humanos es la comisión, ¿ya? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esto es falso. ¿Listo? Entonces, falso, falso, verdadero, falso. Clave C de casa. Ya tenemos ahí clave C de casa. Muy bien. Estas serían entonces las preguntas resueltas de esta semana que empezamos, la semana número 3. Ejercicio número 1, 2 y 3 y 4 con sus respectivas claves para esta semana. En estos minutos hemos terminado las preguntas, pero vamos a esperar alguna consulta académica que se presente para resolver alguna duda que tengan con respecto a esta semana. Estamos a la espera entonces. A ver. Estas son las claves, los dejo acá para que podamos observar.